Podemos, amado Dios, reunirnos una vez más. Aquí está tu pueblo, Señor, tu iglesia, Cristo Jesús, redimida, comprada con tu sangre en la cruz de Calvario, Señor. Oh Dios del cielo, cada día que pasa, cada momento de nuestra vida, Señor, es una lucha cotidiana, Señor, porque vivimos en un mundo de pecado. Tenemos una naturaleza, Señor, también pecaminosa. Hay un enemigo en común que es el diablo, Satanás, Señor, también, el cual, amado Dios, quiere llevarnos precisamente a romper esa comunión diaria contigo, amado Señor. Pero gracias porque en Jesucristo hay victoria, Señor. Gracias porque llevados de la mano de Cristo Jesús podemos vencer, Señor. Vencer contra el problema, contra la tentación, contra el pecado, contra todo aquello, Señor, que pueda afectar también nuestra relación contigo, Señor. Te doy gracias por tu iglesia, gracias por este hogar representado, por esta dama, por este caballero, este niño, esta niña, este joven, Señor, esta jovencita, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad, bendito Dios, de reunirnos para exaltar al Redentor, a recordar la obra redentora, pero adorar al Redentor, Señor. Te alabo y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es su ocupación principal cada día? A ver, no me conteste, solamente preguntas. ¿Cuál es su ocupación más importante de cada semana? De cada semana. Bueno, cada uno de pronto de manera diversa, ¿cierto? Algunos pues dirán, bueno, la labor, su trabajo, su profesión es su ocupación principal, ¿cierto? De pronto para la madre de familia, de pronto la dedicación a sus hijos. Y de manera diversa podríamos responder. ¿Cuál es la causa de tus afanes, de tu afán principal cada día? ¿Cuál es aquella razón, aquella causa del afán principal de cada día? De cada mañana al despertar, de cada semana, sí. ¿Cuáles son las búsquedas principales del ser humano? Bueno, una de esas búsquedas principales del ser humano es el dinero. Afanosamente el ser humano busca el dinero, ¿cierto? Y muchas veces se hacen cosas en contra del prójimo por la búsqueda del dinero. Esta semana, ¿cierto? Hemos oído noticias tristes, ¿cierto? En la ciudad, 2 trabajadores fueron vilmente asesinados por robarle un dinero, ¿cierto? ¿Y cuántas cosas se están haciendo hoy día? ¿Cuántas cosas hace el ser humano sin conocimiento de Dios, sin temor a Dios, por la búsqueda del dinero? Otra búsqueda muy afanosa del ser humano es la belleza física, el cuidado, ¿cierto?, del cuerpo, ¿cierto? Es otra búsqueda afanosa de la gente. El cuerpo hoy día se ha convertido en un Dios, ¿sí? Se ha convertido en un Dios para la humanidad. Por eso es que muchas veces a un creyente, ¿cierto?, de pronto el creyente, no, vamos a decir, no se siente mal de no orar. Ora, pasa el día sin orar o poco orar y no se siente mal. Pero pasa un día sin ir al gimnasio y se siente muy mal. Pasa un día sin leer la Biblia y no se siente mal. Pero pasa un día sin ir al gimnasio, sin subir la bicicleta y se siente muy mal. Porque mire, es una afanosa búsqueda del cuidado del cuerpo, y aunque es importante, pero se ha convertido en un Dios, ¿cierto? A veces pasa la semana y no se va a culto y no se siente mal, pero deja de ir un día al gimnasio y se siente muy mal. Se siente mal, no se siente bien, ¿cierto? Entonces eso es una búsqueda afanosa de nuestros días también. El mantener la imagen es otra búsqueda afanosa de la gente hoy día, de las personas. ¿Qué dirá la gente? Cállese, no diga. Y por eso muchas veces como creyentes se llega a actuar hasta hipócritamente, ¿cierto? A vivir una vida doble, en la casa de una manera y en la iglesia o en el templo de otra manera, o en el trabajo o en la calle de otra manera, porque hay que conservar la imagen. ¿Qué van a decir? Si soy el líder o si soy el creyente, ¿cierto? Y eso es otra búsqueda también afanosa. Es la búsqueda del poder, de la fama. Para muchos es una búsqueda diaria, semanal, mensual, anual, sí. La salud, ¿qué tal les parece? ¿Cierto? ¿Cuánto luchamos? ¿Cuánto nos afanamos por conservar la salud? Sí, claro, por mantener la salud. Es por conservar la salud física. Es una búsqueda principal de muchos o de todos, ¿cierto?
Pero bien lo que ocurre. A nosotros, por ejemplo, se nos dice el médico que de pronto una arteria está obstruida y de una vez hay alarma. Hay una luz, vamos a decir, ya pasando casi a rojo, ¿cierto? Naranja, rojo. Porque el corazón tiene dificultades. Porque el médico dice que el corazón tiene problemas, algunos problemas. Pero poco el ser humano se siente mal, y aún el creyente, cuando su corazón espiritualmente está podrido. Se puede tener un corazón podrido espiritualmente y el ser humano no se siente mal. Pero que no se enferme un poquito, porque ahí sí. Porque ahí sí nos sentimos mal. Igualmente con la cabeza, ¿cierto? El cerebro, ¿cierto? Vamos a decir, si hay de pronto médicamente el anuncio de esa pequeña masa, ese pequeño tumor, pues por supuesto hay una alarma y hay la preocupación, hay el afán. Pero si nuestra mente está podrida, sucia de guardar cosas en nuestra mente, en nuestra memoria, pensamientos corruptos, de ver imágenes sucias, el ser humano por esto no se siente mal. No se siente mal, ¿sí? Y tristemente es así. Las personas entonces con mucho afán buscan prosperar, buscan también suplir las necesidades cotidianas, las necesidades de cada día, buscan suplirlas. Cómo suplir la comida, cómo suplir el vestido, cómo tener un buen techo, cómo tener, vamos a decir, buena salud y demás cosas, ¿sí? Pero las personas nada hacen por buscar estar bien con Dios, o muy poco. Y evaluemos para que vea. ¿Qué nos afana durante la semana? ¿Nos afana el tener una buena relación con el Señor? ¿Es la ocupación principal el poder tener una buena relación con el Señor, el poder vivir en íntima comunión con el Señor? Poco, ¿cierto? Poco. Si no hay para la arepa, eso se afana, ¿cierto? Si no hay para el almuerzo, eso se afana. Si la nevera ya no está llena, eso se afana. Pero aún como creyentes tenemos que decir que poco o nada hay afán, hay preocupación por la búsqueda de una buena relación con el Señor, de una comunión íntima con Dios diaria. Y por eso se reemplaza, vamos a decir, lo que es de pronto la búsqueda de esa comunión con el Señor, de esa íntima relación, por cualquier cosa. Es más importante de pronto el partido de fútbol que de pronto, vamos a decir, buscar una relación con el Señor. Es más importante de pronto el juego virtual que el devocional. Y hoy día aún muchos creyentes están cayendo en eso, ¿sí? Es más importante el juego virtual que el devocional, que el orar, que leer la palabra del Señor, y aún con conocimiento de la palabra del Señor. Personas que tienen conocimiento de la palabra del Señor, pero para eso no hay afán. Para la comunión con Dios, para la búsqueda de una buena relación con Dios. Y muchas veces hay muchos creyentes que caen en la impiedad, actúan como impíos, o impíamente por ignorar lo de Dios, por darle más importancia a los que les gusta, por afanarse más por cumplir o suplir sus deseos, que realmente por tener una relación diaria con Dios. Hay un versículo muy conocido, que muchos, tal vez la mayoría de los creyentes, es uno de los primeros versículos que aprendemos en la palabra del Señor, que es Mateo 6:33. Y quiero que lo leamos todos, Mateo 6:33. Un versículo muy conocido para la mayoría de los creyentes, pero poco o nada nos detenemos muchas veces a pensar lo que significa este versículo. Mateo 6:33 dice la palabra del Señor, en voz alta todos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La mayoría lo sabemos, ¿cierto? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo conocido para la iglesia del Señor, para la mayoría de los creyentes, pero que poco nos detenemos a pensar lo que realmente este versículo nos dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas de las cuales viene hablando Cristo Jesús os serán añadidas. Este versículo nos presenta que es muy importante, que si acaso hay cosa por la cual debemos afanarnos todos los días, es por tener
una buena relación con el Señor. Que si acaso hay precisamente acción por la cual debemos afanarnos cada mañana, cada día, que no puede pasar el día precisamente sin pensar en aquello, y si acaso hay cosa que ocupe precisamente con afán nuestra vida, debe ser el mantener una relación buena con el Señor. Y es lo que el Señor quiere decir en este versículo. Viene hablando precisamente de necesidades y el Señor dice: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué tanto afán por tantas cosas? ¿Por qué tanta preocupación por otras cosas? ¿Por qué tanto pensar en comida, en vestido, en techo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La relación con el Señor, una íntima comunión con el Señor, debe ser el afán, podríamos decir, diario, cotidiano. Y en este versículo aprendemos acerca de eso, que mi relación con Dios es básica. Que su relación con el Señor, su buena relación con el Señor, es muy importante, que debe estar por encima de todo. Y quiero que miremos en el versículo unas verdades que aprendemos precisamente de un versículo tan conocido, verdades relacionadas con su relación con el Señor, con su comunión con el Señor, con tener una buena relación diaria con Cristo Jesús. Aquí en este versículo de San Mateo 6:33, ya leído anteriormente, recitado por muchos anteriormente, aprendemos que mi relación con el Señor, que su relación con el Señor, que su buena relación con el Señor es, si hablamos de mi relación con el Señor, es mi más grande necesidad. Es mi más grande necesidad. La relación con el Señor, la buena relación con el Señor es su más grande necesidad. El Señor viene hablando de necesidades cotidianas, de necesidades diarias. En el versículo, a partir del versículo 25, el Señor habla precisamente del alimento. Habla del alimento y dice que vuestro Padre Celestial alimenta las aves. En el versículo, muy especialmente el 32, dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿De qué viene hablando? Viene hablando precisamente del alimento, viene hablando del vestido, viene hablando de la provisión diaria, viene hablando de todo esto. El versículo 30 dice: y si la hierba del campo hoy, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste, hablando del vestido. El versículo 25 y 26 habla de la comida, del alimento, de la bebida, ¿sí? El vestido incluye también el techo, ¿cierto? Y el Señor dice: no os afanéis, versículo 31, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Comer, beber, vestirnos son necesidades básicas, necesidades cotidianas, necesidades muy importantes que hay que suplir. Pero interesante que el Señor, después que el versículo 31, Cristo Jesús dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, no que los gentiles, sino que ustedes como iglesia, como pueblo de Dios, tienen necesidad de todas estas cosas. Dios sabe. Y el versículo 33 entonces empieza diciendo: hay afán allá, pero, ese más puede ser pero también, pero buscad primeramente. Viene hablando de necesidades, como la comida, como el vestido, como el techo. Podríamos incluir la salud, pero en esa frase, si está hablando de necesidades, el Señor dice: pero buscad primeramente el reino de Dios. Porque aunque comer es una necesidad, porque aunque beber es una necesidad, porque aunque vestirnos es una necesidad, porque aunque la salud es una necesidad, no es tan grande como la necesidad de tener una comunión con Dios permanente. Por eso dice: sí, hay necesidad de comida, hay necesidad de bebida, hay necesidad de vestido, pero busquen primero. Porque la necesidad más grande suya es tener una comunión con Dios, una relación diaria con el Señor. Una relación diaria con Dios. Y es lo que dice aquí la palabra del Señor. Es lo que está diciendo. Las necesidades, sí, que busca suplir el ser humano
como dije, que el Señor menciona ahí. ¿Sí? Buscamos con afán que nuestro estómago esté lleno, que nuestro cuerpo esté cubierto, y eso es importante. Buscamos con afán suplir nuestro apetito físico con el alimento, pero poco nos afana el alimento espiritual, la buena relación con el Señor. Por eso usted no puede pasar, ¿cierto?, ningún día sin comer físicamente, pero ¿cuántas veces, cuántos días pasa usted sin alimentarse espiritualmente? ¿Sí ve? Y el Señor dice, sí, comer es una necesidad, beber es una necesidad, vestirse es una necesidad, pero busquen primero suplir la necesidad más importante. Mi relación con Dios es mi necesidad más importante. Mi más grande necesidad es mi relación con el Señor. La necesidad más grande es mantener mi comunión con el Señor, pero busquen primeramente el reino de Dios, tener una buena relación con Dios todos los días, tener una comunión con Dios diaria, tener buena salud espiritual. Es su necesidad, su más grande necesidad, más que la comida física, más que el vestido. Y es lo que el Señor dice, pero busquen primero que buscar la comida, primero que buscar la bebida, primero que buscar el techo. Busquen primero tener una comunión diaria con el Señor. Busquen primero, porque aunque lo otro es necesidad, esto es su más grande necesidad. Su más grande necesidad es estar en comunión con el Señor. Mi relación diaria con Dios, como dije, es mi más grande necesidad. El creyente se afana por la búsqueda de cosas materiales, su salud física, su comida, su techo, las cosas, tener bien su carro, su moto, aún hasta bien limpio y todo esto, el trabajo, su profesión, el estudio. Pero el creyente poco o nada se afana por mantener una vida espiritual robusta. Y cuando digo robusta no estoy hablando solamente de conocimiento bíblico, doctrinal o teológico, sino de tener una vida de pureza, de santidad, y vivir una vida en plena comunión con el Señor. Y es lo que Dios dice así. La salud espiritual, la comida espiritual es importante. Usted busca suplir con afán sus necesidades materiales, físicas diariamente, pero su relación diaria con Dios es su más grande necesidad que debe ser suplida. El Señor dice, en medio de todo lo que usted busca, su comida, su bebida, pero busquen primero tener una relación diaria, una buena relación con el Señor. Pero sigue diciendo la palabra del Señor ahí en el versículo 33. Es otra cosa, no solamente mi relación diaria con Dios, su relación diaria con Dios es su más grande necesidad, sino dice la palabra de Dios, mas buscad ¿qué? Primeramente, mas buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente, eso implica que su relación diaria con Dios es su más grande prioridad. No solamente su más grande necesidad. Si hablamos de prioridades, es la principal, es su más grande prioridad. Buscad primeramente, y aquí la palabra primeramente no significa primero en una lista. No significa primero en una fila, no. Aquí la palabra primeramente no significa primero en una serie, no. Aquí la palabra primeramente, buscad primeramente, indica primero en importancia, primero en orden de prioridad. Y el Señor dice, lo primero es la relación con Dios. La relación, su relación con el Señor, su comunión diaria con Dios es su más grande prioridad. Las prioridades del creyente están completamente invertidas. No estamos precisamente viviendo de acuerdo al orden de prioridades que Dios ha establecido en su palabra. Mire, hoy antes que Dios, para usted muchas veces es más importante las cosas del mundo. Hoy antes
que una vida consagrada al Señor muchas veces es más importante el participar en una plataforma. Mire cómo se invierten las prioridades, ¿sí? O el dirigir algo antes que una vida consagrada al Señor. Hoy antes que la familia muchas veces están los amigos. O antes que la esposa, que la familia, está el trabajo. No. Completamente invertidas las prioridades. Hoy antes que el hogar muchas veces está la empresa, la oficina, el deporte. Hoy es más importante las cosas que las personas. Hay completamente una inversión de prioridades. Las prioridades suyas deben estar de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Lo que Dios ha determinado en su palabra, su pureza de vida, su vida consagrada al Señor, su vida de santidad, debe estar primero que cualquier participación en la iglesia. Esto es prioridad. Su consagración de vida debe estar primero que cualquier servicio o llamado ministerio. Este es el orden de prioridad, no las actividades. Y luego la vida. Su relación diaria con Dios debe estar antes que sus actividades eclesiales. Así lo estableció Dios. Su buena relación en su hogar debe estar antes que su participación en la iglesia. Porque a veces hay participación en la iglesia, en los diferentes servicios o ministerios, pero el hogar, ese creyente, esa joven, ese jovencito, ese esposo, esa esposa, es un desastre en la casa. Pero lo que importa muchas veces es la participación, el tocar un instrumento, el dirigir una clase, en fin. No, ese no es el orden de prioridades que Dios ha establecido. Primero es el comportamiento en casa, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, y luego el servicio o el ministerio, las actividades eclesiales. Ese es el orden de prioridades establecido por Dios en su palabra, ¿cierto? Lo espiritual debe estar antes que lo material. Las personas deben estar antes que las cosas. La familia, el hogar debe estar primero que las amistades. Para usted que tiene una empresa, para usted que tiene un empleo, para usted que tiene un negocio, por lo menos tenga este orden de prioridad. Dios primero. Segundo, su familia. Y tercero, el trabajo. Por lo menos tenga ese orden de prioridad, por lo menos. Si usted está trabajando allá como empleado precisamente en esa empresa, la empresa es lo tercero para usted. Posiblemente si a usted le hacen la encuesta de psicología y le preguntan qué lugar tiene la empresa, se van a asustar. Porque usted dice, la empresa en mi vida ocupa el tercer lugar. Pero tiene que explicar. Su trabajo, su profesión debe estar en tercer lugar. Lo primero es Dios, su relación con el Señor. Lo segundo es su buena relación en familia, en el hogar. Y tercero, su trabajo. Si usted tiene una buena relación con Dios, tratará bien a su familia. Será un buen esposo, un buen padre o esposa, madre. Si tiene una mala relación con el Señor, será un caos en su hogar también. Pero si tiene una buena relación, si para usted la prioridad es Dios, tiene una buena comunión con Él, una buena relación con el Señor, usted tratará bien a su familia. Y si usted está bien con Dios y bien con su familia, será un excelente jefe, un excelente empleado, porque tendrá una mente lúcida, descansada, vivirá una vida tranquila para poder rendir en su trabajo, para poder ser un buen jefe. Pero esos jefes duros, amargos, que muchas veces tratan mal a sus empleados, son las personas que están mal con Dios, que están mal en casa y allá llegan a la empresa a tratar precisamente a pagarla con los empleados. Por eso es muy importante. Aquí Dios habla que la relación con Él es la prioridad. La relación, su buena relación con Dios es su más grande prioridad. Busquen primeramente el reino de Dios, dice la palabra del Señor aquí. La más grande prioridad suya como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios, es su relación diaria con Dios.
Por eso no salga de su casa, su trabajo, sin primero haber tenido esa comunión con Dios, porque es su más grande prioridad. Es prioridad en el tiempo, es lo primero en el tiempo, es prioridad en sus actividades, es la primera acción del día, debe ser. Es prioridad en las personas. Dios es la primer persona. El amor de los amores debe ser Él por encima de todo. Y si eso es así, todo lo demás funcionará de la mejor forma. Cada día su relación con Dios debe estar primero que cualquier otra cosa. Cada día su relación con Dios debe estar primero que cualquier otra actividad, porque su relación con el Señor es su más grande prioridad. Cada día busque primero su comunión con el Señor. Nada en su vida es tan importante como estar bien con Dios. Nada en su vida es tan importante como tener una buena relación con el Señor. Nada en su vida es tan importante como tener una íntima comunión con Dios. Nada. Y eso será el motor de lo demás. Si usted tiene una mala relación con el Señor, no espere que le vaya bien en lo demás. No espere que le vaya bien en su trabajo. Si usted deja de último a Dios, si su relación con Dios no es su prioridad, no espere que le vaya bien en su empresa, en su trabajo, tampoco en su casa, porque es el motor de todo. Mi relación íntima con el Señor es lo que dará bendición y hará prosperar lo demás. No solamente mi relación, su relación con el Señor es su más grande necesidad. Cristo dice, pero primero busquen, primero que todo. Buscad primero. No solamente es su más grande prioridad, sino también su relación con el Señor, su relación diaria con Dios es su más grande utilidad, podríamos hablar así. Porque el versículo dice, la última parte, que todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. El versículo no dice que todas las cosas, primero, sino todas estas cosas. Todas las cosas de las cuales el Señor Jesucristo viene hablando. Digo que su relación, mi relación diaria con Dios es mi más grande utilidad o productividad. ¿Por qué? Bueno, la palabra utilidad es una palabra usada en términos comerciales, en términos de negocio, ¿cierto? En términos, por ejemplo, de inventario, ¿cierto? Muchas veces cuando se hace el inventario vamos a decir cuánto queda de utilidad. No hay empresa, no hay trabajo, no hay persona aparte de Dios que le prometa a usted, que le garantice lo que Dios le garantiza aquí. La utilidad, la productividad, el fruto que Dios le garantiza acá. Si para usted su relación con Él es su más grande necesidad y así lo busca y su más grande prioridad. Todas estas cosas, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, no algunas cosas de estas, no, todas estas cosas os serán añadidas. Nadie le garantiza a usted tanta utilidad, tanta productividad, tanto fruto, tanta bendición como Dios se lo garantiza a usted acá. Es garantía si usted le da la prioridad a Él. Es lo que Dios está diciendo. Y quiero explicar un poco esto, ¿cierto? Todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas viene hablando de aquellas cosas de las cuales a partir del versículo 25 habla precisamente, que son aquellas cosas que necesitamos para suplir las necesidades básicas de la vida. Todas estas cosas habla de la comida. Todas estas cosas habla del vestido. Todas estas cosas habla del techo. Todas estas cosas habla de la bebida. Y yo me atrevería a unir ahí precisamente porque viene hablando en un contexto de provisión de Dios, que no solamente aquí habla de lo material, como la arepa, como la yuca, como la camisa, el pantalón, la falda, el vestido, sino también todas estas cosas está hablando precisamente de la paz de Dios en su vida, la satisfacción de tener a Dios. Muchas cosas que son precisamente provisión para el alma. Todas estas cosas os serán añadidas.
Dios está diciendo acá. Ahora, la palabra añadir puede tener dos usos, pero quiero decir cuál es el uso acá. Añadir, por ejemplo, la palabra aquí, originalmente añadir, hoy día se entiende que añadir, cuando dije todas estas cosas os serán añadidas, en el contexto nuestro es añadir lo que falta, poner lo que falta. Que si tengo un lazo, una cabulla, entonces tráigame un pedazo porque aquí me hace falta, ¿cierto? Que si estoy elevando la cometa, entonces tráigame aquí un pedazo porque necesito añadirle a lo que falta un poco más de pita. El término aquí, todas estas cosas os serán añadidas, no es dar lo que falta, sino dar de más. Dar de más. Inclusive es un término que significa repetir también. Volver a dar de más, para que usted tenga inclusive para dar a otros, para ser generoso. No es un término que indica añadir aquí, dar lo que falta en sí, sino dar de más, es la idea, y el Señor está diciendo eso. Entonces, mi relación diaria con Dios es mi más grande utilidad. Dios dice que si para mí, si para usted, para nosotros, si nosotros buscamos primeramente nuestra relación con Él, Dios dice que todas estas cosas os serán añadidas. Dios garantiza esa utilidad, esa productividad, ¿cierto? Las utilidades siempre son inciertas. Por eso se hacen inventarios, porque las utilidades son inciertas. Vamos a ver cuánto quedó. Llega el negocio, muchas veces a final de año o a comienzo de año va a hacer un inventario, porque vamos a ver cuánto quedó de utilidad. Esta utilidad no es incierta. Todas estas cosas con seguridad, certezamente, con certeza, serán añadidas, dice la palabra del Señor. Serán dadas de más, ¿cierto? Como dije anteriormente, ningún negocio, ninguna empresa, ninguna persona garantiza tanta bendición, tanta utilidad como Dios lo hace en este versículo, si usted le busca de Él primero, antes que las demás cosas. Dios te garantiza dar de más de lo que a usted le hace falta, si usted busca diariamente, si para usted Él es primero y busca su relación con Él. Ojo, si usted busca primeramente la añadidura, no tendrá ninguna de las dos. Vuelvo y leo el versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Normalmente el ser humano y el creyente primero busca la añadidura. Busca cómo suplir la comida, el vestido, el techo y demás. Si usted busca primero la añadidura, ni tendrá una buena relación con el Señor, ni tendrá también la añadidura. Por eso hay personas que viven llenas de afanes, de angustia, de preocupaciones, aún por lo básico del día, y aún creyentes. Pero si usted busca primeramente el reino de Dios, tendrá los dos: comunión con Dios, y tendrá además, que es la añadidura. ¿Me explico? Si usted busca primeramente la añadidura, no tendrá ninguna de las dos: ni comunión con Dios, ni buena relación con Dios, ni tampoco la añadidura. Pero si usted busca primeramente el reino de Dios, tendrá las dos: buena relación con el Señor, y tendrá lo demás, que Dios le garantiza que se lo da. Que se lo da. ¿Cómo? Él se encarga de eso, pero se lo dará. Entonces, mis hermanos, por eso es que hablamos. Qué gran bendición, qué gran productividad, qué gran utilidad está precisamente detrás de esta palabra del Señor. Dios garantiza su utilidad, su provisión abundante, si para usted su relación con Él es su prioridad. Dios te garantiza que siempre tendrá su comida, que siempre tendrá su techo, que siempre tendrá su vivienda, su vestido y lo demás. Dios te garantiza que tendrá de sobra, que es lo que indica añadidura, de más. Si dice: tú eres primero para mi vida, Señor. Tú eres lo primero para mi vida. Pero también al final, o el versículo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Quiero regresar un poquito en el versículo. El reino de Dios y su justicia. Su relación diaria con Dios es su más grande finalidad también.
su más grande propósito de vida. Mi relación diaria con Dios es mi más grande propósito y fin de vida. ¿Cuál es ese gran propósito, gran finalidad? Buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Y aquí el reino de Dios, haciendo un poquito ahí de interpretación, no es algo que exclusivamente tenga que ver con el futuro. Porque cuando la Biblia habla del reino de Dios, muchas veces se refiere a ese reino milenial de Cristo en un futuro sobre la tierra y un reino eterno de Jesucristo. Sí, pero no necesariamente está hablando exclusivamente del futuro. Se puede considerar como algo literal, físico, en un futuro, cuando Jesucristo sea el rey de la tierra, el rey eterno. Pero también se puede considerar como algo que ya empezó con la venida de Cristo a la tierra, a cumplir un ministerio público y a ser nuestro Salvador. Juan el Bautista en San Mateo capítulo 3, versículo 2, le decía a sus conciudadanos: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca, se acerca. Arrepiéntase. Y estaba hablando de Jesucristo, estaba preparando el camino a Jesucristo. Y en Lucas capítulo 17, el versículo 20 y 21, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos estas palabras. Aquí el reino de Dios no se refiere a un lugar, no se refiere específicamente a una actividad. El reino de Dios se refiere a una persona. Y cuando dice buscad primeramente el reino de Dios, se está refiriendo a una persona. ¿A cuál persona? Lucas 17, 20 y 21 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios hoy día aplicado para nosotros es Jesucristo. Cuando dice buscad el reino de Dios, dice el reino de Dios está aquí entre vosotros. Es la persona de Jesucristo. Cuando dice buscad el reino de Dios, no estamos hablando, aplicando allá, por supuesto, se refiere a ese reinado milenial en un futuro, pero el reino de Dios, buscad el reino de Dios aquí, es tener una íntima comunión con Cristo Jesús. Es tener una relación permanente con Jesucristo. Cristo lo dice aquí, ya está entre vosotros. Y es la idea también de este pasaje, lo que la palabra del Señor está diciendo en este versículo, lo que el Señor dice aquí. Por eso, lo que implica aquí buscar el reino de Dios, si viene hablando de necesidades, de confiar en mis fuerzas, en mi trabajo, en mi negocio, cuando dice buscar el reino de Dios, lo que el Señor está diciendo es: confíen en mí, crean en mí, que así como yo les suplo a las aves, les voy a suplir a ustedes. Pero crean en mí, confíen en mí. Parte de buscar el reino de Dios es confianza en el Señor, que Él va a suplir la añadidura. Si yo he visto las flores del campo, confíen en mí. Créanme que yo los voy a vestir a ustedes. Descansen en mí, dependan de mí. Es lo que le está diciendo también aquí. Pero cuando dice buscad el reino de Dios, como ya vimos, ese reino de Dios aquí se refiere a Cristo Jesús también, como rey. Porque mire, está hablando, buscad el reino de Dios. Reino, donde hay un reino hay un ¿qué? Un rey. ¿Y quién es ese rey de ese reino? Jesucristo. Y Cristo está entre nosotros. Sí. Por eso buscar el reino de Dios es precisamente esa íntima comunión con Cristo Jesús, esa sujeción a ese rey de ese reino, esa dependencia de ese rey, ese sometimiento a la autoridad de ese rey que es Cristo, esa obediencia plena a la máxima autoridad del universo, de ese reino que es Jesucristo. Buscar el reino de Dios, confiar en Él, comunión con Él, obediencia a Él, dependencia de Él, sujeción a Él, sometimiento a la autoridad como rey, dependencia total de Él, que Él añadirá, que Él suplirá la añadidura. Buscar es lo que dice aquí, obediencia.
obediencia personal, mas buscad. Implica una obediencia personal. Usted no puede buscar el reino de Dios por mí, ni yo por usted. Usted como esposo no puede buscarlo por su esposa, ni su esposa por usted. Mas buscad es algo personal, algo individual, algo permanente, algo cotidiano, algo diario, algo que demanda compromiso, dependencia, decisión, carácter, firmeza. Porque hay muchas cosas que nos distraen en ese buscar el reino de Dios, en ese tener una relación diaria con Cristo Jesús. Hay muchas cosas que nos distraen, y por eso significa también compromiso, pero también decisión. Por eso me llama la atención, volviendo al pasaje, que el versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice que los gentiles, aquí el término gentil es lo que no conocen a Cristo Jesús. Hoy día aplicado así, hoy día aplicado de esta manera, vamos a aplicarlo así. Buscan todas estas cosas: comida, techo, vestido y demás, y no les interesa nada a Dios. Pero en ustedes no, dice el Señor. En ustedes debe ser diferente. Por eso se requiere, para buscar el reino de Dios, creo que algunas cosas que habla el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Pero qué? Vuestro Padre. Se necesita tener convicción de quién es Dios, el Dios que promete esto. Usted necesita estar convencido. ¿Quién es el que le promete que si usted le busca a Él primero, Él le va a añadir lo demás? ¿Quién es? Usted necesita estar convencido que dice: ¿vuestro qué? Que Dios es su papá. Que Dios es su papá. Dios alimenta su creación por ser el creador. Él dice su palabra, que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y hace llover también. El Salmo 104 y 145 dice que Él da comida a todos, todo ser viviente. Pero ¿sabe cuál es, en dónde se basa esta promesa, que Dios va a darle a usted comida, techo y vestido, que es añadidura? No en que Él es el creador, sino en que Él es su papá. Su papá. Y a mí me llama la atención esto, porque ¿cuánto hace usted como papá, como mamá, por darle de comer a su hijo? Un buen papá, una buena mamá, se quita el bocado de la boca, como se dice. Y Dios, aquí debemos estar convencidos que ese Dios que promete eso es nuestro papá. Segundo, vuestro Padre Celestial, ¿qué? Sabe que Dios, ¿qué? Usted necesita estar plenamente convencido, no solamente que Dios es su papá, sino que Dios, ¿qué? Conoce toda su vida, conoce todas sus necesidades, conoce plenamente su vida, que Él conoce todo, Él sabe. Convénzase de eso, que ese Dios que promete añadidura es su papá, y que ese Dios que promete añadidura conoce qué necesita usted. Pero a la vez también dice que vuestro Padre Celestial sabe que ¿qué? Que tenéis necesidad. Convénzase que ese Dios lo presenta a usted, la presenta a usted como un Dios que todos los días necesita de Él. Un Dios que lo presenta a usted, me presenta a mí como personas dependientes de Él. Él sabe que tenéis necesidad. No dice que a veces tenéis necesidad, que de pronto tenéis necesidad. No dice que hay días en la semana que tenéis necesidad y otros días no. Y mire que aquí lo dice: el que no tiene una buena empresa tiene necesidad, pero el que tiene una empresa estable, un negocio estable, no. Aquí habla de todos sus hijos, y lo que Dios está presentando aquí es hijos e hijas dependientes de Él. Sabe que tenéis necesidad. Debe usted estar convencido que todos los días necesita depender de Dios. Dependencia total de Él. Porque usted, si no depende de Dios, sin Él es nada. Es nada. Necesita depender y confiar plenamente en Él. Porque somos sin Dios y siempre lo seremos necesitados.
Tener convicciones claras acerca de nosotros todos los días. Necesitamos buscar de Dios. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos los días buscar tener una relación diaria con nuestro Dios, porque somos dependientes de Él. Él es el que llena nuestra vida. Él es el que suple nuestra vida. Él es el que suple nuestras necesidades. Pero primero, su relación con Él. Su relación diaria con Dios es su más grande necesidad, más buscada. Su relación diaria con Dios es su más grande prioridad. Primeramente, primero que todo, su relación diaria con Dios es lo que le va a traer más utilidad a su vida, más bendición. Porque si usted busca primeramente la comunión con Dios, su relación con el Señor, Dios dice, tendrá lo demás. Le doy lo demás, le prometo lo demás y le cumplo lo demás. Pero al final, buscar el reino de Dios y su justicia es el fin de vida, es el propósito de vida. Fuimos creados, salvados para la gloria de Dios. Cuando usted le da la prioridad a Dios, le da la gloria a Dios. Cuando usted busca primeramente tener una relación buena con el Señor, le está dando la gloria a Dios. Porque dar la prioridad es darle la gloria a Dios. Y no hay satisfacción para ningún hijo, ninguna hija de Dios que viva sin darle la gloria a Dios, sin buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que habla precisamente de ese carácter, de esa vida de Dios o vida para Dios, de ese carácter, de ese reino de Dios. Por eso el fracaso del creyente viene por no poner primero ¿lo qué? Lo primero. El fracaso suyo muchas veces está por no poner primero lo primero. Los afanes, las angustias suyas, las preocupaciones suyas vienen por no poner primero lo primero, que Dios, su relación con Dios. Él, Dios, muchas veces, usted muchas veces, ¿cierto? El no poder suplir sus necesidades cotidianas es por no poner primero lo primero. El que usted vive en afanes, en angustias, en corre-corres, sin suplir o por suplir necesidades cotidianas, diarias, es por no poner primero lo primero. Sí. Por eso, ¿cuántas veces nos pasa? ¿Hay tiempo para tantas cosas? Hay tiempo para el deporte, hay tiempo, usted saca tiempo para trabajar, usted saca tiempo para ver películas, usted saca tiempo para ver series, usted saca tiempo para juegos virtuales, usted saca tiempo para tantas cosas. Pero Dios, lo último, si queda tiempo, nos podrá ir bien. Cuando la relación con Dios es la más grande necesidad, la más grande prioridad, y tenemos tiempo para todo, para chatear horas, para entrar en redes sociales horas. Cuando Dios dice, primero lo primero, primero la relación con el Señor. Por eso, que su afán de cada día sea cultivar su relación con Dios, orar, meditar su palabra, leer su palabra, vivir una vida consagrada a Dios, vivir una vida de pureza, una vida de santidad práctica. Cada día, que su afán sea, sí, entregar su tiempo a Dios, su mente a Dios, sus palabras a Dios, su fuerza, su salud, sus cosas, su vida, para conocer más de Dios, para tener una vida consagrada a Dios, para vivir una vida de pureza delante del Señor, para tener una buena relación con el Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos. Amado Señor, Señor, es tu palabra tan clara y a veces tan conocida de manera pasajera, podríamos decir. Pero este versículo nos dice que nuestra más grande necesidad y nuestra más grande prioridad es nuestra relación diaria
no semanal, no mensual, no anual, diaria contigo. Que nuestra relación diaria contigo es nuestra más grande necesidad, nuestra más grande prioridad. Porque es comparada con la comida que es diaria, con el vestido que es diario, con el techo que es diario, con la bebida que es diaria. Oh Dios. A veces queremos comida diaria, pero la relación contigo semanal o mensual o cada 8 días. A veces usamos sí vestido diario, pero que la relación con Dios sea semanal. Casa, cama diariamente, pero que la relación con Dios sea cada 15 días. No. Tu palabra nos dice que mi relación contigo es diaria y es mi más grande necesidad, mi más grande prioridad, lo cual trae la mayor bendición para mi vida y es el fin o el propósito, la finalidad para darte la gloria a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor.